concepto, pero el concepto tiene que ir enfocado hacia lo clínico y funcional. Entonces, es una disminución, anemia es disminución de la concentración de hemoglobina. Pero todavía, disculpe, todavía no tiene compartido la pantalla ni grabando. Ya, muy bien, muy bien. Déjeme escapar de aquí. Yo ya estaba avanzando. A ver, muchas gracias. Ustedes son pilas. A ver, entonces vamos a iniciar, reiniciar, reanudar la grabación y a compartir la pantalla. Bueno. Ya, entonces, continuando con la clase de anemias, ¿no? Queremos avanzar. Estas son las más largas. Bueno, el concepto de anemia, como les decía, debe tomarse desde el ámbito clínico y funcional, no solamente como un concepto, como una definición. Y sabemos que la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina, nada nuevo he dicho hasta ahí, nada nuevo voy a decir, ¿no? Bajo los valores normales considerados para la edad del sexo. Aquí no van a estar los valores porque ustedes ya los deben saber, ¿no? En niños se considera anemia por debajo de 11 gramos de hemoglobina en general, esa es la norma que se encuentran en las guías. En adultos hombres 13 y en adultos mujeres 11. Va a variar de acuerdo a las condiciones fisiológicas. Entonces, para hablar de anemia, el chico debe tener menos de 11 gramos de hemoglobina. No tengo que escribirlo porque eso ustedes ya lo deben saber, ¿no? Entonces, esa disminución de hemoglobina en niños por debajo de 11, ¿no? Que puede ser variable de acuerdo a la edad o sexo, pero nosotros vamos a manejar el valor de 11 para todos los casos. Ya. Esto va determinado por disminución de la masa eritrocitaria, ¿no? Y disminución de la hemoglobina. A ver, algo me estaban diciendo. Y disminución de la hemoglobina, no entiendo, alguien está hablando. Bueno, a nivel circulante. Ya. ¿Y esto qué va a implicar a nivel funcional? Disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Esto es lo que nos debe impactar. Y cuando usted deja de transportar oxígeno en un tejido, ese tejido se muere. ¿Y cuál es el tejido que se muere y nunca se recupera? El cerebro. Entonces, cuando disminuye la masa eritrocitaria, disminuye la hemoglobina por debajo de 11, tenemos una disminución de transporte de oxígeno, y mientras más grave es la hemoglobina, más grave es el daño a nivel cerebral. Se pierden zonas del cerebro que estaban en desarrollo, especialmente cuando la anemia afecta a niños menores de 5 años, porque recordemos que durante el primer año todavía hay multiplicación de neuronas. Entre 1 año y 2 años la gran mielinización, se completa la mielinización masiva que empezó desde el embarazo, ¿no? En la etapa gestacional. Y luego vienen las zonas de especialización a partir de los 2 años de edad hasta los 4 años, hasta los 5, dicen algo, hasta los 4 años. Entonces, durante todo ese tiempo, cualquier deficiencia de oxígeno va a afectar un área importante del cerebro, ¿no? Entonces, por eso es importante este concepto clínico funcional. Entonces, esta falta de transporte de oxígeno va a condicionar hipoxia de tejido, ¿no? Y mecanismos de compensación que no son funcionales a nivel cerebral. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los valores de hemoglobina dependiendo de la edad. Los prematuros tienen a veces hemoglobinas inferiores a 7. Sin embargo, la neuroplasticidad de ellos permite sobrevivir sin mayor daño. A nivel de recién nacidos, hablamos de anemia cuando tiene menor de 15, ¿no? Por encima de 15 está dentro de lo normal, 15 a 20. Y luego va bajando. Recuerden que a los 2 o 3 meses se produce la anemia fisiológica del lactante. Entonces la hemoglobina va a bajar por debajo del 9.5. Entonces, pero eso es parte de la anemia fisiológica, ¿no? Y ya a partir de los 5 meses hablamos de una hemoglobina de 11. Y de ahí manejamos esa hemoglobina de 11, por debajo de 11 es el punto de corte para anemia. Ya. Aquí tenemos los límites medios, inferiores y normales, si quieren nos revisan, pero no lo vamos a revisar. El eritrocito, que es el que tiene su contenido de hemoglobina, sabemos que el eritrocito es en forma discoide, como un disco bicóncavo, mide aproximadamente 8 micras, tiene entre 82 y 98 femtolitros de tamaño, y esto es lo que le va a dar cierta
va a dar el diagnóstico de ciertas anemias, pero en niños este volumen puede ser de 76 a 96. Ya la vamos a ver. En niños de 76 a 96, en adultos de 80 a 100, dicen algunos, 82 a 98, efectos de consulta. Y tiene una gran capacidad para deformar. La vida media del eritrocito es 120 días, pero en la sangre, en la hemoglobina fetal, la vida media es 90 días. Ya sabemos cuál es la función y contienen hidrasa carbónica y la concentración va a depender de la edad que ya mencionamos, del sexo, sabemos que más en hombres que en mujeres por la masa muscular, la cantidad de oxígeno disponible, es decir, la altura geográfica y las patologías. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia? Ya mencionamos la menor capacidad de oxígeno, de transporte de oxígeno y reducción de este elemento para los tejidos. ¿No? Y cuando hablamos de anemia, cuando tiene por debajo de 2 desviaciones estándar de la población, ¿no? Ya, y hablamos de considerar la edad y el sexo, y verificar si aparte de la alteración de la serie roja, también están comprometidas otras series, porque ahí el diagnóstico de anemia se orienta hacia otras líneas de enfermedades, ¿no? Como las neoplasias. Bueno, eso es en general. Ahora sí vamos a clasificar la anemia en general, ¿no? Entonces sabemos que puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica y puede ser, no le quité estas cosas, estaba traveseando y le puse, bueno, de acuerdo a la velocidad de instalación, usted puede considerar que la anemia es aguda o la anemia es crónica. ¿Cuándo son anemias agudas? Son 2 casos, o hemorragia o hemólisis, nada más. Y anemias crónicas son las carenciales, que vamos a ver solo la anemia ferropénica y a mencionar las otras. Las anemias crónicas también pueden ser secundarias a enfermedades sistémicas o secundarias a una insuficiencia medular que se va instalando poco a poco, el síndrome anémico, que es parte de las neoplasias de tipo leucemia. Ya, de acuerdo a su patogenia, las anemias pueden ser regenerativas y arregenerativas. ¿Cuáles son las anemias regenerativas? Las que tienen una respuesta reticulocitaria elevada. Es decir, el índice reticulocitario está por encima del 3%. Normalmente es el 0.5 a 2 el índice reticulocitario. Pero cuando hablamos de que es regenerativa, cuando está por encima de 3. Entonces, en una hemorragia o una hemólisis, los reticulocitos van a estar muy elevados. Disculpen. Bueno, los reticulocitos, como les decía, van a estar elevados en las anemias agudas, anemia hemolítica y hemorragia, que tienen capacidad regenerativa, porque puede ser que tenga una hemorragia por una leucemia, y esa es arregenerativa. Entonces, en las regenerativas, usted va a tener reticulocitos elevados. En las arregenerativas, no va a tener reticulocitos elevados, no se van a elevar por encima de 3, de pronto están alrededor de 2, 1.5, y se están normales, sí, pero no están regenerados, o por debajo de 0.5. Entonces, ¿cuándo son arregenerativas? Cuando el chico no puede sintetizar. ¿En qué casos no puede sintetizar hemoglobina? A ver, chicos. ¿En qué casos el niño no puede sintetizar hemoglobina? A ver, alguien que no se Zambrano, ni Montenegro. Aplasia medular, doctora, por si acaso. Vargas. Aplasia medular. Esa es alteración de la eritropoiesis, más que nada. La ferropenia mismo. En la ferropenia, es decir, en las carenciales. Cuando el individuo... ¿Quién dijo ferropenia? Yo, doctora, Díaz. Díaz ya le califiqué. Bueno, en la ferropénica, es decir, en las anemias carenciales, como no tiene sustrato para formar, no tiene el elemento. Quiere hacer usted la torta, como les decía alguna vez, usted quiere hacer una torta, pero no tiene harina, no tiene azúcar, no tiene huevo, ¿cómo va a hacer la torta? En este caso no tiene hierro, no tiene ácido fólico, no tiene B12, no tiene nada, no tiene proteínas, no tiene nada. ¿Cómo va a sintetizar hemoglobina? Entonces, en la alteración de la síntesis de hemoglobina son arregenerativas, es decir, todas las anemias carenciales son arregenerativas. Cuando se altera el eritropoiesis, que es el caso de las neoplasias, ¿no? Que es reemplazado,
un tejido medular con un tejido patológico. O secundarias enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, ¿no? Que también tiene efectos sobre la eritropoyesis, porque no tiene eritropoyetina, ¿no? Entonces, estas enfermedades crónicas, parasitosis, etcétera, van a tener, no, van a ser anemias de tipo A regenerativo, con una respuesta reticulocitaria baja. Ya, pregunta de examen. Ya, acá está. Respuesta eritropoyética ajustada a nivel bajo. También puede ser que tenga una eritropoyesis disminuida. Bien. De acuerdo a su morfología, ¿no? Esta se va a basar en los índices eritrocitarios que tenemos, el volumen corpuscular medio, de hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Son 3 índices eritrocitarios. Eso ya lo tienen que dominar ustedes, es parte de su anatomía cerebral. Tiene que estar ya esto grabado en el cerebro, yo no tengo que decirse, ustedes ya deben responder. Son los 3 índices eritrocitarios para diagnosticar anemia aparte de la hemoglobina, ¿no? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular medio. No tiene que ocurrir como en mis tiempos. Para mí anemia era déficit de hemoglobina y a veces era menor a 10, ¿no? Pero con el tiempo ya las guías nos dan otros elementos para poder estimar la causa probable de anemia. O sea, ya no nos quedamos solo con el diagnóstico de anemia. Usted de entrada ya tiene que decir si esta anemia es carencial, regenerativa, y si es carencial, a qué se debe su carencia o alguna otra causa. Entonces aquí tenemos los índices eritrocitarios de acuerdo a las edades, que lo pueden revisar, pero me interesa que conozcan cómo se calcula, ¿no? No lo van a hacer ustedes, no se los voy a pedir que lo hagan, pero ahí tienen la fórmula. El volumen corpuscular medio es el volumen del eritrocito y se mide en femtolitros. En niños, como les dije hace un rato, los valores normales oscilan entre 76 y 96. En adultos de 80 a 100 o 82, 98, como quieran. Entonces, ¿cómo se calcula este volumen corpuscular medio? Es el hematocrito multiplicado por 10 dividido para los glóbulos rojos. Esto lo tienen que hacer en caso de que ustedes no tengan acceso al valor en el examen, ¿no? Así que guarden la fórmula. Yo no se las voy a tomar, pero sí les voy a tomar este valor. Y ahí está la fórmula para calcular en caso de que no puedan tener el valor. Ya, una vez que tienen el valor del volumen corpuscular medio, ustedes van a hablar de macrocitosis cuando está por encima de 96 femtolitros, normocitosis entre 76 y 96, y microcitosis o microcítica, en el caso de que tengan por debajo de 76. Esto ya lo saben, ¿no? Pero igual estamos revisando esto. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que contiene cada glóbulo rojo y se mide en picogramos. Los valores van a oscilar de 27 a 31. Yo confundía siempre la hemoglobina corpuscular media con la concentración de hemoglobina corpuscular media. Hasta que tanto ensayo, error, ¿no? Para recordar. Entonces me acordé que la hemoglobina, una forma para no olvidarme y no confundir los valores, la hemoglobina corpuscular media tiene menos letras, ¿no? Y tiene entonces menos valor, 27 a 31. Y a partir de 31 para arriba es la concentración de hemoglobina corpuscular media que tiene más letras. Es la forma como yo me acuerdo, ¿no? Yo tengo ciertos mnemotecnias para no olvidar. Entonces, una hemoglobina corpuscular media está entre 27 y 31 picogramos. Si está por debajo de 27, será hipocrómica, ¿no? Y si está por encima, entre 27 y 31, normocrómica, y por encima de 31 picogramos será hipercrómica. Ya. Y tenemos la concentración, que este es en porcentaje, gramos por decilitro, de hemoglobina corpuscular media. Esta concentración de hemoglobina corpuscular media, que es multiplicada por 100, ¿no? Va a oscilar, ya les dije, por encima de 31, que es 32, y le suman 4, ya tienen 36, ¿no? Son las formas mnemotécnicas en que nunca se olvida uno de estos valores. Entonces, si está por debajo de 32, hipocrómica, igual da la cromía del eritrocito, y si está por encima de 36, hipercromía. Ya, entonces tenemos normocrómica, si está la hemoglobina corpuscular media entre 31 y 27,
¿no? O la concentración de hemoglobina corpuscular media entre 31 y 36. 32 es aquí, 32 y 36. Ya. Y por encima, hipercrómica, y por debajo de esos valores, hipocrómica. Ya. Entonces, en la clasificación morfológica que mencionamos hace un rato, tenemos el volumen corpuscular medio que me va a decidir si es microcítica, por debajo de 76, normocítica, entre 76 y 96, y macrocítica. Pongan atención a esto porque ustedes me tienen que dar este diagnóstico. Si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. De aquí en adelante, todo paciente que tenga hemoglobina en sus exámenes y ustedes detecten que hay una anemia, tienen que decir si es de cualquiera de esos tipos. Ya. Y si es hipercrómica, normocrómica o hipocrómica, dependiendo de los valores de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ya. Cuando tenemos microcítica hipocrómica, cuando hay carencia de hierro, en las talasemias, en nuestro medio es fácil porque todos tienen deficiencia de hierro, muy pocas talasemias, pero igual no hay que dejar de pensarlo. Y las infecciones crónicas, enfermedades crónicas, ya mencionábamos, carencia de hierro, ¿no? Y consumo de hierro por las bacterias, especialmente en las infecciosas. Normocítica, normocrómica en las hemorragias, y la macrocítica normocrómica en las megaloblásticas, ¿no? Causadas por déficit de ácido fólico y B12. Entonces, ya saben, cuando presenten el caso de anemia por deficiencia de hierro, tiene que ser microcítica, hipocrómica, que son los valores que se van a modificar. Si es una hemorragia, por ejemplo, un chico con una coagulopatía que de pronto tuvo hemorragia, entonces va a tener una normocítica, normocrómica. Y si encima ustedes quieren ponerle una anemia pluricarencial, deficiencia de ácido fólico, entonces tiene que ser anisocitosis marcada con megacariocitos, ¿no? Porque ahí se asocia la deficiencia de ácido fólico, ¿no? La deficiencia de ácido fólico y B12 generalmente es megaloblástica. Todas estas anemias carenciales son anisocitosis, tienen anisocitosis asociada. No solamente hay hipocromía y microcitosis, sino también anisocitosis. Bueno, pero me importa que pongan microcítica hipocrómica o macrocítica normocrómica de acuerdo a la carencia. Ya. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que les decía, volumen corpuscular medio bajo en la ferropenia, enfermedades crónicas, en las sideroblásticas, en la uremia, que son enfermedades crónicas, y en la talasemia. Normal en ciertas enfermedades crónicas y en las hemólisis y hemorragias, ¿no? Aquí me faltó la hemorragia. En el volumen corpuscular medio aumentado en las megaloblásticas, el hipotiroidismo, la aplasia medular. Cuando veamos leucemia, ¿no? Ahí vamos a mencionar, me hacen acuerdo de mencionar esto tan importante que la anemia por megaloblástica, que me simula una deficiencia de ácido fólico, puede estarme ocultando una aplasia medular. Por eso, en todo chico que tenga anemia megaloblástica, si tenga la certeza que es carencial, ¿no? Por deficiencia de ácido fólico, así el folato esté bajo, busquen una aplasia medular. Hagan control posterior en esos pacientes. No lo dejen solo, porque ese puede ser el principio de una leucemia, ¿no? La megaloblástica. Entonces, siempre la deficiencia de ácido fólico me puede simular mucho, ¿no? Como deficiencia de ácido fólico y termina siendo una aplasia, una leucemia, una mielodisplasia, una hepatopatía crónica o una reticulocitosis. Y ahora vamos al enfoque diagnóstico en las microcíticas, que es más importante, ¿no? ¿Qué es la amplitud de distribución eritrocitaria? El RDW. Amplitud o AD, en español AD, ¿no? En inglés RDW. La mayoría de los laboratorios lo reportan en inglés, RDW. Pero hay ciertos laboratorios, ¿no? Que ya lo ponen como AD, amplitud de distribución eritrocitaria. Esto nos sirve para determinar si en realidad se trata de una anemia ferropénica o algún otro tipo de anemia. Por ejemplo, las talasemias. En las talasemias, todos los eritrocitos son chiquitos, todos, ¿no? Del mismo porte, de la misma amplitud. Es decir,
la amplitud de distribución, no hay variación.